acabamos de aprobar en lo general y seguramente dentro de algunas horas también quedará aprobada en lo particular la nueva ley de amparo. Yo creo que es una de las más importantes reformas que hemos hecho en esta legislatura. Primero la reforma constitucional y ahora la ley reglamentaria, que definitivamente, junto con otras reformas como la de acciones colectivas, amplía los derechos ciudadanos de una manera muy, muy importante. Yo en lo personal, así como muchos de mis compañeros, me siento muy orgulloso de que hayamos podido aprobar la reforma constitucional en materia de amparo y ahora la ley reglamentaria, que seguramente después de una, como se perfila, larga discusión en lo particular, también quedará aprobada finalmente en lo particular. Y la otra cosa que quisiera comentarles brevemente, anticipándome un poco a sus preguntas, es el tema que tiene que ver con el desplegado del día de ayer. Yo creo que se están como que revolviendo 4 temas en uno solo. Yo fui uno de los que más defendieron y tratamos de lograr un acuerdo, una mayoría, para sacar adelante la segunda vuelta electoral. Esa era una propuesta, creo que de las más importantes de la reforma política y que buscaba justamente que el gobierno pudiera tener una mayoría importante que le permitiera pues la gobernabilidad nacional, la gobernabilidad necesaria, y la posibilidad de implementar sus políticas públicas. Pero no tiene nada que ver con los gobiernos de coalición. Una es antes y otra es después. Yo creo que yo acepté firmar el desplegado porque sí creo que el país necesita opciones después de las elecciones. El tema de los gobiernos de coalición, como se pretende llevar a la Constitución, es justamente después de que haya concluido la elección y si se da el supuesto, como es lo más probable, de que ningún partido tiene la mayoría calificada necesaria para sacar adelante, o la mayoría absoluta, digamos, para sacar adelante sus políticas públicas, sus presupuestos, sus reformas más importantes, que se pueda construir una coalición legislativa que permita que esto se pueda dar. Entonces me parece que esos 2 temas, uno es antes de las elecciones y otro es después. Yo seguiré defendiendo siempre y lamentando siempre que no hayamos podido tener la mayoría calificada para llevar a la reforma política a la segunda vuelta. Pero también me parece que debe de haber esquemas de gobernabilidad después de que se conozca el resultado electoral y cuando estén integrados los órganos del Estado mexicano. Y los otros dos temas que creo que se incluyen en esta misma discusión, yo me manifiesto absolutamente en contra de la cláusula de gobernabilidad. Me parece que eso ya quedó demostrado que no funciona, que construye mayorías artificiales que no recogen de alguna manera los equilibrios, la pluralidad de la sociedad mexicana, que finalmente es lo que se manifiesta en un resultado electoral. Entonces me manifiesto absolutamente en contra de volver a llevar a la Constitución la cláusula de gobernabilidad que afortunadamente hace como 15 o 20 años pudimos quitar de ahí. Y el otro tema que también creo que se revuelve en la misma discusión es la posibilidad de una coalición para las elecciones del año próximo. Me parece que es otra cosa totalmente diferente. Yo he manifestado en otras ocasiones que sinceramente no encuentro en este momento las condiciones ni los tiempos para algo así. Yo creo que el PAN tendrá un candidato muy fuerte, como lo hemos tenido siempre, después de un proceso democrático que normalmente nos ha salido bien y ha servido para fortalecer la propuesta del partido, el candidato o la candidata que resulte de él. Y pues yo veo muy pocas condiciones, objetivamente hablando, de que se pudiera construir una coalición de cara a la elección del año próximo. Entonces me parece que son 4 cosas y si quiero manifestar así abiertamente mi oposición a la cláusula de gobernabilidad, pero mi apoyo a la segunda vuelta electoral, que ojalá algún día exista en nuestro país, y a los gobiernos de coalición que se pudieran establecer en la Constitución la posibilidad de que estos se integraran después de conocido el resultado electoral para construir una mayoría legislativa que permitiera sacar adelante las políticas públicas, los presupuestos y las reformas que el nuevo gobierno necesitara. Y ahí la dejo y me pongo a sus órdenes con mucho gusto. Senador, preguntarle sobre este tema de
la firma del desplegado, si hubo algún llamado de atención por parte del PAN o del gobierno federal por haber suscrito este documento. Y también si me regalaron una opinión sobre esta fiscalía que crea ayer el Ejecutivo de Atención a Víctimas, cuando está en el Congreso la discusión para específicamente legislar en materia de atención a víctimas, después del reclamo de Javier Sicilia de que es un tema que se debe regular. Si ya con esta fiscalía queda solventado el asunto o hay que legislar. Bueno, no, yo creo que ya mi respuesta primera da respuesta, mi intervención primera da respuesta a algunas de sus preguntas. Yo creo que somos varios miembros del Partido Acción Nacional los que firmamos el desplegado y convencidos de que esa posibilidad debe de existir. Y como está planteado en la iniciativa, no como una obligación, sino como una posibilidad de acuerdo postelectoral de cara a la integración del nuevo gobierno. Me parece que eso es sumamente importante. No recibí, por supuesto, ninguna llamada de atención. De hecho, hubo ayer reunión de la Comisión Política del Partido y les digo con toda honestidad, no fue tema, porque finalmente, las firmas de Javier Corral, de Santiago Krill, de Ernesto Rufo, la mía, y no sé si me está olvidando algún otro, pues son firmas que que hicimos o dimos a título personal, y yo en lo personal les reitero que estoy convencido de que este modelo, que ya lo habíamos discutido aquí en el marco general que hubo de la reforma política, debe de llevarse a la Constitución como una posibilidad para darle gobernabilidad a nuestro país. Sobre el otro tema, yo creo que es muy importante la decisión que ha tomado el presidente de la República. Me parece que uno de los grandes temas que se desprenden de los diálogos que hemos tenido con los grupos que encabeza, las organizaciones de la sociedad que encabeza el poeta Javier Sicilia, una de las demandas más sentidas es esta, ¿no? Cómo el Estado mexicano puede dar atención a las víctimas de la delincuencia. Y me parece que a las víctimas también de la lucha en contra del crimen organizado. Y me parece que lo que ha hecho el presidente Calderón va en ese sentido. Me parece que la integración de manera tan plural del órgano de gobierno de esa nueva Procuraduría Social también garantiza que va a estar presente la sociedad a la hora que se tomen las decisiones. Creo que la integración ahora es muy oportuna porque permitirá que se le asignen recursos, porque uno de los grandes temas es que después se dice que no hay recursos para resarcir a las víctimas del delito. Entonces me parece que ahora que apenas estamos en el proceso de discusión de la ley de ingresos y después la Cámara de Diputados discutirá el presupuesto de egresos, es muy importante que esta Procuraduría tenga recursos para lograr los fines con que fue concebida y para los que todos estamos pensando pueda finalmente cumplir, ¿no? No me parece que con esto quede el proceso legislativo cancelado. Me parece que de todas maneras en la Cámara de Senadores creo que hay iniciativas ya presentadas y seguramente vendrán otras y seguramente vamos a seguir discutiendo y creo que hay posibilidades, se ha hablado ya concretamente de una ley general en esta materia y yo creo que la posibilidad ahí existe, pero creo que este primer paso que dio el presidente de la República es muy oportuno y el poner a funcionar esta instancia en este momento me parece que era un reclamo social y qué bueno que ya se dio, ¿no? Sí, senador, buenas tardes. ¿Qué opina usted de que Humberto Moreira asegura que los gobiernos de coalición no son necesarios en el 2012 porque el PRI apunta a arrasar en las urnas? Y le quiero preguntar si en este país las votaciones por mayorías absolutas duran más de 3 años o si la historia nos ha demostrado exactamente lo contrario. Y le quiero preguntar también, senador, si aquí en el Senado va a concretarse esta reforma por los gobiernos de coalición, a pesar de saber que en Cámara de Diputados pueda quedarse atorada, como se ha quedado atorados otro tipo de instrumentos legales que ustedes han aprobado. Gracias. Pues comienzo por esto último, Leti. A mí me parece que para cumplir con nuestra obligación
pues nosotros no tenemos que estar pensando si otros van a cumplir con su obligación o no. Yo espero, lo he dicho en otras ocasiones, que el Senado siga trabajando, siga construyendo acuerdos, siga sacando adelante reformas importantes, y a mí me gustaría que esta concreta se pudiera llevar a cabo, sacar adelante en este periodo o en el próximo legislativo, que pudiéramos generar un consenso sobre esta figura. Y no depende de nosotros ni está en nuestras manos. Finalmente los diputados serán responsables de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Pues que cada quien asuma su responsabilidad. Yo creo que es evidente que muchos de los grandes temas nacionales, que son un reclamo importante de la sociedad, pues están detenidos en la Cámara de Diputados. Pero eso no debe a nosotros detenernos en nuestro trabajo. Yo espero que nosotros sigamos pues trabajando intensamente y que en la medida de las posibilidades y las coyunturas podamos sacar adelante los acuerdos para las reformas que el país necesita. Y en el tema primero, yo he visto en el 2000 al PRI y en el 2006 al PRD perder ventajas de más de 20 puntos. Eso se puede documentar perfectamente en encuestas. Me parece que el proceso electoral 2012 ni siquiera ha comenzado. Y yo creo que, como han sido los anteriores, volveremos a ir a un proceso muy competido. Y bueno, pues el que Moreira haga o exprese esas opiniones, pues son muy en su estilo personal, ¿no? De bravata, de autosuficiencia. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que seguir es construyendo una propuesta, un discurso, una candidatura de cara a la ciudadanía, y que ésta finalmente participe como lo hicimos en todos los procesos anteriores, y de la pelea con... Yo pienso que finalmente, como lo decía, el PAN volverá a tener en este contexto de la elección del 2012 el mejor candidato o candidata o la mejor propuesta, y yo confío en que la ciudadanía ponga nuevamente las cosas en su lugar, ¿no? Gracias. Senador, yo quisiera preguntarle sobre el tema del gobierno de coalición. Ayer el senador Arroyo Vieira reveló que en el 2006 el presidente Calderón le propuso al PRI establecer este gobierno de forma verbal, porque no existe aún esa reforma, para poder encabezar su gobierno, y dice que no quisieron porque, para empezar, no estaba plasmado en la Constitución y que hubiera sido un gobierno de facto. Yo quisiera preguntarle, ¿usted se enteró de esta negociación y su opinión al respecto? No, la verdad no me enteré, bueno, y pues yo creo que ahí sí, quienes participaron queden los elementos para ir, pero yo no me enteré, no estaba enterado de esta decisión. Sobre el otro tema, me parece que sí es muy importante que esta posibilidad se abra en la Constitución, no como una obligación, sino como una posibilidad, o sea, que esté ahí presente. Pero no, de esa negociación no tuve nunca conocimiento. Ahora, en el otro tema, en su partido ya salió otro caso ahí de presunta corrupción con Adalberto Madero allá en Monterrey. Está el caso de Larrazábal, ahora sale Madero. ¿Qué está pasando con el PAN y sus cuadros? Al parecer que ustedes en su discurso se venden al electorado como la opción que lucha contra las corruptelas y todo esto, y al parecer les empiezan a salir ya estos negritos en el arroz. El eslogan, uno de los eslogans del presidente, manos limpias, en el 2006, y empiezan a salir estos casos. ¿Qué opinión le merece y qué va a hacer el partido para empezar a limpiar la casa? Porque al parecer ya se les... No, bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo diferente a otros, especialmente diferente al PRI. Nosotros ya habíamos expulsado en el PAN a Adalberto Madero, y fue finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que revocó el acuerdo. Y en el caso de Larrazábal, pues yo creo que fue evidente y público el deslinde del Partido Acción Nacional y la decisión de solicitar a nuestro órgano jurisdiccional interno, que es la Comisión de Orden, la suspensión de derechos del alcalde. Yo creo que lo que demostramos es que en el PAN no hay impunidad para nadie. Yo quisiera que hubiera el mismo tratamiento que hubiera demostrado el PRI, el mismo tratamiento, por ejemplo, en el caso Chaires, en el caso Villarreal. ¿Qué hicieron? Lo borraron de la página y prefieren no volverse a referir a él. Parece que el PAN lo que debe de hacer, y lo que está haciendo, es justamente eso, deslindarse de cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, del partido que venga.
que no haya impunidad para nadie. Esa ha sido nuestra demanda y nuestra petición de siempre, ¿no? ¿No les preocupa esta situación, senador? Actuamos. Yo creo que lo que estamos haciendo, Ricardo, es actuar de inmediato en lo que creo que un partido serio, responsable, debe de hacer, y no como están haciendo otros, haciéndola de tapadera, ¿no? Nosotros lo que decimos es, tiene que haber congruencia. Si traemos un discurso en contra de la impunidad, no importa en dónde se dé o a qué partido pertenezca, no debe de haber impunidad para nadie. Esa es una demanda del PAN, y la lucha contra la corrupción debe ser absolutamente frontal. El combate a la corrupción, consultarle, hace apenas unos días en el estado de Coahuila irrumpieron en la oficina del abogado que lleva el caso de la demanda contra el endeudamiento del gobierno de Moreira, y solo robaron información. ¿Qué opinión le merece este tipo de prácticas? Y la segunda es, Ebrard dijo que el país solo tiene de dos sopas o de dos opciones, o gobierno de coalición o el regreso del régimen priista. ¿Usted cree que es así de fatalista la visión? ¿Coincide con esta posición? Gracias. Sí. A lo segundo ya me había referido, pero lo vuelvo a hacer. En el tema de Coahuila, yo creo que las autoridades deben de explicar y aclarar qué fue lo que pasó con este caso último. Hay tantas mentiras en el caso Coahuila, tantas violaciones a la ley. Bastaría lo que nos acabamos de dar cuenta cuando acá Moreira decía que había presentado la denuncia desde que él era gobernador, y luego el mismo gobernador sale a desmentirlo y decirlo que esto es algo que se acaba de presentar la semana pasada. Hasta estas cosas que estamos viendo, ¿no? Me parece que hay una gran irresponsabilidad, por lo menos irresponsabilidad, de Humberto Moreira de cara a los ciudadanos de Coahuila, que han quedado hipotecados por muchas generaciones. Una deuda de 33,000 millones de pesos en materia de intereses a la tasa más benigna que se hubiera podido conseguir, implica por lo menos 3,500, 4,000 millones de pesos anuales de puros intereses estos primeros años. De ese tamaño es el boquete que se le hace a las finanzas del estado de Coahuila, a los programas sociales, a todas las posibilidades de hacer obras de infraestructura. Me parece que ahí hay pues una gran irresponsabilidad que debe de aclarar y explicar de cara a la ciudadanía. Es justamente Humberto Moreira, el exgobernador. En el otro tema, Claudia, yo decía que no debemos de confundir 4 asuntos que se están revolviendo. Yo, en mi intervención en defensa de la reforma política, decía que había 2 temas que lamentablemente no venían incluidos, y uno de ellos era la segunda vuelta electoral. Y el otro, por supuesto, era la reducción del Congreso. No pudimos construir una mayoría calificada para meter esos 2 temas a la reforma política que hoy se discute ya como Cámara de Revisora en la Cámara de Diputados. Sin embargo, yo estoy absolutamente a favor de la reforma política, pero también estoy a favor de que, porque esa es, la segunda vuelta, perdón, esa es antes de la elección, pero después de la elección, ya conocido el resultado, también debe de haber opciones de gobernabilidad, y esos gobiernos de coalición pueden ser una opción de gobernabilidad para el país, y por supuesto que yo estoy a favor de eso. Pero también se está confundiendo el tema de la posibilidad de ir en una coalición en el 2012. Yo decía hace un momento, y lo repito, que yo veo ya muy pocas condiciones y nada de tiempo para construir algo así. Y estoy seguro de que el PAN va a construir su propia candidatura fuerte, democráticamente, como lo hemos hecho siempre, y vamos a ir con nuestro candidato o candidata una vez que concluya el proceso electoral y que hayamos decidido quién debe de abanderar esta gesta. Vamos a ir con nuestro propio candidato. Pero, insisto, creo que cada uno de los temas requiere de alguna opinión en lo personal, y me manifesté, y lo vuelvo a hacer, absolutamente en contra de la cláusula de gobernabilidad. Me parece que ese es el 4º tema, totalmente condenable que se quiera llevar a la Constitución ahora un asunto que afortunadamente pudimos deshacernos de él hace 15 años más o menos, o 16 años, y me parece que eso sí no sirve ni ayuda en nada a la democracia, a la gobernabilidad. Eso construye mayorías artificiales que no recogen la pluralidad, los equilibrios necesarios que debe de haber en un país como el nuestro, ¿no? Por último, Félix Muñiz.
Senador, finalmente en esto de los gobiernos de coalición, si no se lograra llevarla a la Constitución, ¿no habría riesgos de ingobernabilidad en el 2012 por estas diferencias que hay de no alcanzar la mayoría en el Congreso? Una. Y la otra, se está discutiendo el paquete económico. Algunas fracciones proponen que se elimine el JET, otros que se contenga la gasolina. ¿Ustedes ya han analizado también esto para que se